Sean bienvenidos a este nuevo episodio con aroma a café. Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a compartir un gran tema que bien vale la pena que se queden, porque cuando hablamos de la muerte, estoy casi cierto que muchos ni siquiera se preparan, más aún, ni yo mismo me he preparado. Claro, en este sentido habrá que decir, hay que revisar qué estamos haciendo porque esto es sin duda algo inevitable. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema que bien vale la pena compartir porque vamos a hablar acerca de los testamentos. Y para hablar de ello, nada menos que un gran invitado, experto en materia jurídica. Manuel Romano con nosotros. Él es, por supuesto, maestro en Derecho, es catedrático, es asesor. Bueno, podría darle todo su currículum, pero vamos a entrarle al tema. Manuel, bienvenido. Alejandro, amigos, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema del testamento considero muy importante, interesante, para que usted que nos hace favor de ver pueda estar muy atento de él. Oye, decía yo, cuando pensamos en la muerte no estamos como preparados, pero también decía, esto es algo que indudablemente nos va a llegar a todos. Y resulta que hay condiciones, hay situaciones, por supuesto, que nos permiten hacer frente a lo que sucede en este tema, sobre todo de los bienes materiales. Y hoy vamos a referirnos a este instrumento jurídico que es precisamente el testamento. Y valdría la pena comenzar por ahí, ¿no? ¿Qué es este instrumento? Pues fíjate que lo dices muy bien. Yo creo que en algún momento todos, cuando nacemos, lo que tenemos seguro para bien o para mal es la muerte. Y hay que prepararnos y justamente en materia jurídica, en materia legal, el testamento es un instrumento que le permite a una persona disponer sobre sus bienes para después de la muerte. Y es que pues no tenemos asegurada la vida, no sabemos en qué momento habrá de llegar este ocaso de nuestra existencia, y para eso es que el testamento sirve. Hay muchos tipos de testamento, pero hoy nos vamos a referir de manera puntual a lo que es el testamento público abierto, que se otorga ante un notario y que justamente es eso, un acto jurídico para disponer de los bienes de una persona para cuando ya no esté en este plano terrenal. Lo que quiere decir entonces es que si a lo largo de la vida o por incluso cuestiones de donación yo tengo algún bien y desde luego quiero trasladarlo o quiero dejarlo en manos de alguien más, de mis hijos, de mi hermano, de mi pareja. Bueno, es más, hay personas que lo han hecho hasta para sus mascotas, han dejado sus bienes para sus mascotas. Claro, esto puede ser posible siempre y cuando se dé cuenta de ello a la autoridad y la autoridad es el fedatario. ¿Es así? Así es, efectivamente, pues yo creo que todos cuando laboramos vamos construyendo un patrimonio, nuestra casa habitación, algún vehículo, alguna cuenta bancaria, vamos generando justamente, el ser humano tiene como característica esa la de ir formando un patrimonio, y pues este patrimonio se tiene que ocupar de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Porque en automático, bien nos dicen por ahí, cuando la persona muere, pues las cosas materiales se quedan aquí y obviamente esa disposición es la que nos sirve. Y lo dices muy bien, el testamento se hace ante un notario público de manera que él pueda darle esa certeza, esa legalidad a la disposición que la persona hace para que cuando falte, cuando fallezca, ese documento estipule todas esas condiciones y se pueda saber esa casa que usted tiene, ese terreno que adquirió con mucho esfuerzo, esa cuenta bancaria donde usted a lo mejor tiene sus ahorros, sus joyas, sus obras de arte, pueda designar a quién quiere que se le asignen cuando la persona fallece. Y se hace ante un notario porque este funcionario pues es el que tiene la facultad para justamente darle esta validez. Se hace ante 3 testigos que dan cuenta precisamente de la voluntad que está dando la persona, y ahí se pueden poner una cantidad de circunstancias que a lo mejor uno ni siquiera imagina. Si hay hijos menores de edad, pues el caso de los tutores, si hay una persona mayor a la que se le quiera asegurar en la vivienda, ¿no? En el uso y disfrute de una vivienda, también algún usufructo, en fin, muchísimas condiciones que pueden ser plasmadas en un testamento.
A ver, mira, y decías, mucho de ello se puede plasmar en este documento para que quede muy claro, para que no tenga lugar a dudas, pero me gustaría preguntarte primero, cuando escucho cosas materiales, ¿qué entendemos por cosas materiales? Eso sería uno. Y de la mano sería interesante saber qué se puede testar, qué sí, qué no y qué nunca, por ejemplo, ¿no? Claro, mira, todas las cuestiones materiales, de acuerdo a la ley, es todo aquello que tiene un valor económico. Obviamente excluyendo alguna fotografía que seguramente tiene más un valor sentimental, todo lo que tiene valor en dinero, esos son bienes materiales que pueden ser objeto de un testamento. Como ya lo decíamos, bienes muebles, del menaje del hogar, algún automóvil, pero también bienes inmuebles, una casa, un departamento, un terreno. Imaginemos personas que a lo mejor con su trabajo han logrado obtener un patrimonio pues aún más importante, un edificio, los derechos que se tienen, por ejemplo, si una persona forma parte de alguna sociedad, ¿no? Mercantil, eso que vale dinero, que tiene un valor económico, son bienes materiales que pueden ser objeto del testamento. Lo único que no entra de manera directa en un testamento público abierto son bienes de naturaleza ejidal, aquellas propiedades que tienen cesiones de derecho, porque hay que decirlo, el testamento solamente serviría como una presunción, como un antecedente, pero en materia ejidal también se deberá hacer una especificación de este tipo de bienes. A ver, en esto último que refieres, lo que quiere decir es que si yo tengo una propiedad con un contrato privado de compraventa, que a su vez es acompañado con una cesión de derechos, ¿no? Que obviamente me hace dueño de una parcela, etcétera. Bueno, es más aún, ¿eh? Hasta de una casa habitación. ¿Qué pasa y qué sucede? Que ahí es evidente que estos documentos pueden, por supuesto, referirse ahí en el testamento, pero que entonces tendrá que ir ante la autoridad agraria o ejidal, si fuera el caso, para entonces darle trámite y hacer valer lo que dice el testamento. ¿Es así? Así es, amigo, Okay. lo explicas de una manera muy correcta. Efectivamente, lo ejidal sale justamente de esta condición, pero es importante que se plasme en el testamento y que si usted que amablemente nos está viendo, evite problemas. Yo te podría contar una cantidad impresionante de circunstancias que se presentan cuando una persona fallece. Imagínate el momento de duelo. Ya pasamos la tristeza, la pérdida de nuestro familiar, de nuestro ser querido, y ahora tenerte que enfrentar a todas estas cuestiones legales que podrían poner en dificultad a la familia, a los hermanos, justamente por no haber hecho ese trámite. Entonces, la recomendación para todas las personas que nos ven y que nos escuchan es que en algún momento puedan acudir ante un notario, dicten su testamento para evitar cualquier problema. Una de las características muy importantes es que a partir de los 18 años de edad podemos dictar nuestro testamento. Hoy tristemente vemos que gente joven con esta pandemia que que estamos viviendo, para muchos ya habrá terminado, como fue el COVID, pues le cobraba la vida a gente muy joven, ¿no? Accidentes automovilísticos. Entonces, son muchas las circunstancias que nos pueden llevar a perder la vida y hay que garantizar o hay que asegurar, hay que evitar problemas justamente con el testamento. Fíjate, problemas, ¿no? Es sin duda un concepto o es algo que podríamos pensar no se va a dar porque en la familia ha habido siempre comunicación, porque mamá y papá nos enseñaron a ser buenos hermanos, porque cada uno va a respetar. Si muere mi mamá o si muere mi papá, no, yo voy a respetar su voluntad. ¿Pero qué cree? Que resulta que eso no está por escrito. Y como no está por escrito, no, a mí me toca más porque yo soy el mayor. No, a mí me toca más porque soy mujer, no es cierto. Las mujeres no tienen por qué recibir. Yo soy el varón, yo soy el hombre. Y papá me dijo, mamá me dijo que a mí se me iba a quedar. Y ahí vienen los problemas. ¿Qué sucede en esta parte cuando no hay un testamento? Fíjate que cuando no hay un testamento, se tiene que acudir ante un tribunal en materia civil para interponer un juicio sucesorio intestamentario, es decir, ante la ausencia de testamento, donde se van a llamar a todas aquellas personas que se sientan con derecho. En primer lugar, evidentemente, la cónyuge o el cónyuge que haya, que todavía exista, que todavía sobreviva.
los hijos, y hay una frase, un principio de derecho, donde dice, los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Evidentemente, el esposo, la esposa, los hijos tienen derecho y preferencia para ser designados como herederos. Y cuando no hay una disposición, se reparte en partes iguales. Por ejemplo, usted se casó bajo el régimen de sociedad conyugal. Bueno, pues usted debe de saber que el 50% de su patrimonio está comprometido para su esposo o esposa y así y viceversa. Entonces, cuando sucede que no hay un testamento y se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, primero se excluye el 50% y el 50% restante se reparte de manera equitativa, si no hubiera testamento, entre los hijos y la misma esposa, que también tiene, o el esposo, que también tiene derecho a participar de ese reparto. Sí. Si usted quisiera dejar alguna disposición y dijera, ¿sabes qué? Pues resulta que de 3 hijos, 2 se fueron, hicieron su vida y a lo mejor el más pequeño o la más pequeña se quedó aquí en casa con nosotros, cuidándonos, apoyándonos, y a ella le vamos a dejar esta casa habitación. Eso se puede estipular en un testamento y evitar problemas, porque de lo contrario se repartirá en partes iguales. Que por cierto, mismo instrumento jurídico que se puede cambiar cuantas veces así lo quiera y pretenda usted. Pero más aún, si usted en algún momento quiere vender uno de estos bienes que están asentados en este instrumento, en este testamento, sin problema usted lo puede vender sin necesidad de ir a cambiar su testamento. ¿Es así? Así es, porque fíjate que como hemos dicho, el testamento es para designar el destino de los bienes después de la muerte. Algunas personas utilizan el medio de heredar en vida. Sí. No hay heredar en vida, es hacer una donación, ¿no? Como tal. Pero el testamento es para los bienes que existan cuando la persona fallece. Si usted hoy hace un testamento, mañana, en un año, en 10, lo quiere modificar, se puede hacer. El testamento sirve para los bienes presentes, pero también para los bienes futuros. En ese sentido, si lo quiere vender, si lo quiere rentar, lo que usted decida hacer con su patrimonio, mientras usted tenga vida, lo puede hacer sin ningún problema. El testamento, insisto, sirve y funciona cuando la persona ya no existe. Oye, refiriéndonos nuevamente a esta parte de los bienes cuando no están respaldados a través de este testamento, de este instrumento, decíamos, ¿no? Y hay que entrarle a un juicio. Cuidado, mire que se puede evitar un problema porque hay juicios que duran años y años y ¿qué cree? Que generación tras generación siguen peleando esos bienes, ¿no? Tristemente podemos ver el caso de historias donde después de 30, 40 años y que incluso ya no son los hijos, sino ahora son los nietos, la familia sigue enfrascada en esa discusión por saber cómo se van a repartir los bienes. De alguna manera, eso se puede evitar. Hay que mencionar también que en el mes de septiembre y en el mes de octubre, en varios estados de la República son considerados como los meses del testamento. Entonces, el costo para acceder a ellos es aún menor para las personas de la tercera edad. Para personal médico y de algunas instituciones de seguridad también hay descuentos, así que sería importante que usted indague y se acerque con algún abogado, con algún notario, pero lo dices muy bien, porque si este trámite no se hace, no se toma esa precaución, no solamente en tiempo, le podría platicar de muchos casos, de muchas anécdotas, donde las familias se separan, se dividen, literal, hay pleitos a muerte, porque a mí mi papá me dijo que esta propiedad era para mí, no me dijo que era para mí, y cuando es el tema de dinero y cuando es tema de bienes, créame que conocemos otra realidad de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Definitivamente, esto creo que usted que nos escucha o nos ve, pues quizá ha sido testigo o conoce alguna de estas muchas historias donde precisamente por no tener este documento, este instrumento, por no haber sencillamente dejado por escrito su voluntad, es ahí donde comienzan los problemas. Y hablando de dejarlo por escrito, esto puede ser única y exclusivamente a través de un documento frente al notario, o se puede hacer de pronto de puño y letra en alguna
en alguna hoja, si a lo mejor estoy ya en el hospital, me siento mal y en ese momento pido una hoja. ¿Es válido esto? Sí, fíjate que hay varios tipos de testamento. La legislación civil considera varios tipos de ellos. El ideal o el que le recomendamos a todas las personas es el testamento público abierto ante notario. Sin embargo, como bien dices, en caso de alguna urgencia, de alguna situación extrema, pues la persona puede redactarlo de puño y letra en una hoja de papel frente a algunos testigos. Claro, puede ser objeto de alguna impugnación, puede ser objeto de que algún familiar no esté de acuerdo y vaya y busque que no se le considere. Puede ser más vulnerable a que su eficacia se dé. Por eso es que en un momento dado le recomendamos a la gente que nos ve y nos escucha que acuda ante un notario, que acuda con algún abogado que le pueda orientar, que le pueda indicar cuál es el trámite. Es muy sencillo, hay que pedir una cita en la notaría, hay que ir acompañado de 3 testigos que no sean familiares y el notario recibirá todas las disposiciones que usted quiera que se asienten en el testamento. Es muy breve. Se redacta, se le entrega a la persona y pues hay que darlo a una persona de confianza. También en el testamento se designa un albacea, que es un administrador de los bienes. No necesariamente es un heredero, pero sí un administrador. A lo mejor a esa persona se le podría dar una copia del testamento o avisarle, decirle, ¿sabes qué? Ya dicté mi testamento en tal notaría, en tal fecha, para que cuando la persona ya no esté con nosotros, el juicio testamentario se indique que sí hay una voluntad hecha a través de un testamento. Oye, abogado, y fíjate que hay historias que parecieran de estas muchas leyendas urbanas que existen, ¿no? Pero que también dicen, en muchos casos, la realidad supera a la ficción o supera a esas leyendas urbanas donde sabemos y conocemos de casos de hijos que maltratan a sus padres, ¿no? Porque resulta que el papá o la mamá, como dirían, le heredó en vida, que ya escuchamos, no existe eso de heredar en vida. Bueno, donaron su bien en vida, ¿no? Y resulta que maltratan a los padres, como también mencionabas, hermanos que por un bien inmueble, bueno, no solo se dejan de hablar, se dividen, discuten, se pelean y hasta se llegan a matar. ¿Qué ha sucedido al paso del tiempo y sobre todo con la experiencia que has tenido en este ejercicio? Platícanos alguna historia, platícanos algún referente, algo de lo que te acuerdes que haya sucedido. Fíjate que hace no mucho teníamos el caso, pues lo dices muy bien, de una señora de la tercera edad que con todo su amor hace la donación de su casa para que ahora estuviera ya a nombre de su hijo. Pues este hijo era soltero cuando hicieron el trámite, al poco tiempo se casó. Evidentemente la salud de la mamá empezó a deteriorarse por la avanzada edad, ¿verdad? Lo que naturalmente en algunos casos sucede. El hijo ya estaba casado, ya ahora con una persona que te decía, oye, pero ¿cómo vamos a cuidar a tu mamá? Oye, pero es que tu mamá ya es una lata. Oye, pero tu mamá, tu mamá, tu mamá. Y de pronto, lo que usted a lo mejor puede creer que es muy difícil, como bien lo dices, la realidad supera la ficción, pues este matrimonio echó de la casa a la mamá. Y la mamá decía, pero ¿cómo? Si es mi casa, yo te la heredé, pero para cuando yo ya faltara. Pues no, como ya tenía la escritura a nombre del hijo, pues el hijo pudo hacerlo. Claro, hay algunos medios para que una donación de esta naturaleza se pueda revocar, pero es muy complicado. Pero también te puedo contar la historia de un predio que el baño, el sanitario, estaba a la mitad de la propiedad. ¡Vámonos! Entonces eran 2 hijos. Media nalguita y media nalguita, ¿no? Literal. Eran 2 hijos, Okay. El terreno se divide en 2 fracciones y el baño quedaba a la mitad. Ok. Un hijo, no, pues es que a mí mi papá me dijo que el baño era para mí porque yo es el que viví con ellos, entonces yo me quedo, no, ¿cómo crees? Si el baño está en las 2 partes. Pues mitad y mitad. No, media pues y media. que no, que tú el sanitario, que yo la regadera. Y un baño provocó un pleito, un conflicto físico, golpes entre 2 hermanos. Uno quizá podría decir, oye, eso es de risa, ¿no? Que por un baño se estén peleando. Pues sí. Y otro más, donde justamente un hermano que estaba designado como heredero, lo privó de la vida porque no quería que él se quedara con el bien inmobiliario que le habían designado. Entonces,
cosas de risa, pero otras Sí, no sí, sí, tanta. por supuesto. Y todo desafortunadamente quizá porque nunca se previó esta situación, nunca se consideró los problemas. Hay un dicho que por ahí algunas personas siempre dicen, a lo mejor conozco a mis hijos, pero a sus esposos o a sus esposas no. Y de pronto cuando alguien decide formar una nueva familia, vienen los comentarios, vienen las recomendaciones, viene el estar ahí haciendo alguna serie de situaciones que divide, que fractura, y pues esa es la recomendación, evitar cualquiera de esos problemas, que usted y su familia tengan esa tranquilidad por siempre y que si ha logrado hacer parte de su patrimonio, lo pueda resolver para cuando uno ya no esté. Y resolverlo a través de este instrumento, a través precisamente del testamento, como lo que usted está escuchando. Oye, a mí me causa cierta curiosidad el saber qué sucede con esos bienes cuando son donados o cuando les son precisamente otorgados a través de este testamento a las mascotas. ¿Qué pasa con eso, eh? Fíjate que las mascotas, evidentemente, al no poder hacer valer, porque no son personas que puedan tener derechos y obligaciones, tienen que ser asignadas a través de dos figuras. Uno, de una tutela de que pueda generarla o en esta especie de una administrador de bienes y que se haga cargo de la manutención para la mascota, o a través de un fideicomiso donde se instruye que los bienes que son designados para el cuidado de una mascota ingresen a un fideicomiso, ese fideicomiso rinda frutos y con esos recursos se pueda también atender a la mascota, pero siempre manejado evidentemente por una persona que también tiene derechos y también tiene obligaciones, desde cobrar un sueldo o alguna retribución por hacer esa labor, como la de rendir cuentas, ¿no? Y saber que la mascotita esté muy bien cuidada. Seguramente usted lo ha visto en redes sociales, eso de pronto pasa con los famosos, Sí, 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 por esas supuesto. personas que tienen un gran patrimonio y de entre eso deciden proteger a sus mascotas. Déjame hacerte otra pregunta más antes de ir cerrando con nuestro tema el día de hoy, porque resulta, y ahora que decíamos que estos juicios llegan a durar a veces años y años y más años y por generaciones se sigue llevando a cabo ese pleito, ¿no? Ese reclamo. ¿Qué sucede con estos bienes? ¿Llega un momento en que prescribe esta situación? ¿Llega un momento en el que el gobierno puede expropiar estos bienes cuando no se reclaman? Fíjate que ahí tendríamos que hablar de los bienes abandonados o de los lotes baldíos, de los que Ok. nadie se hace cargo de ellos, pero no se hace como en automático. Hay que hacer todo un procedimiento. Hay mucha gente que llega a una casa y que de pronto ingresa a esa casa y que empieza a hacer las veces de dueño. La ley considera se llama la figura prescripción adquisitiva, es decir, tú adquieres un derecho por el transcurso del tiempo y que puede ser 10 o 20 años según la manera en cómo la persona haya llegado a ese bien, pero sí puede pasar, ¿eh? Hay casos, por ejemplo, aquí en Cuautla, les puedo platicar, la gente después del terremoto del 85 en la Ciudad de México se vino a vivir a Cuautla, adquirió una propiedad, pero a los pocos años se regresaron. Se regresaron, pero se olvidan de su propiedad, se olvidan de su terreno, de su casa, y obviamente vemos que está abandonada, que la hierba empieza a crecer, y alguien, un buen samaritano, Ay, ingresa, empieza a sí. hacerse cargo, poda el jardín, la pinta, ve que ya tiene una fuga de agua, la corrige y empieza a hacer las veces de dueño. Ya pasaron Con un muy buena año. voluntad. Con Claro, muy por buena supuesto. voluntad, ¿no? Pasa un año, pasan 5, pasa 10 y ya cuando la persona se da cuenta, ya está viviendo él adentro, haciendo las veces de propietario. Pasaron los 20 años, nadie le reclamó nada, puede ir y tramitar esta prescripción adquisitiva y seguramente va a tener derecho a que esa propiedad sea puesta a su nombre porque justamente ya pasó el tiempo que la ley lo determina. Tendremos seguramente un nuevo episodio en donde invitaremos a Manuel Romano, especialista en estos temas jurídicos, para que nos hable también de lo que sucede ahí con los arrendadores y los arrendatarios. Ahora que menciona esto, aquellos que de pronto rentan una propiedad y que precisamente no se quieren salir, se allanan de la misma propiedad. Platicaremos de esto porque es sin duda un tema más que interesante. Aquí aparecen precisamente las redes sociales para que nos siga y por supuesto también las redes sociales de Manuel Romano, a quien agradezco que el día de hoy esté con nosotros. ¿Algo más para finalizar?
Pues que muchos asuntos jurídicos tienen solución. No le dé miedo a, como lo comentas ahorita, el arrendamiento, el hacer su testamento. Lo único que le sugerimos es que se acerque a las personas adecuadas, que tenga tranquilidad, tenga seguridad. Y en tema jurídico, muchos de ellos, la gran mayoría, tienen una muy buena solución si tomamos previsiones. Así que estamos a sus órdenes y muy agradecido por la invitación. Al contrario, Manuel Romano, gracias. Pues es así como llegamos al final de esta edición. Testamento, ¿sí? ¿Qué espera usted para hacerlo justamente? Un instrumento jurídico que nos puede librar de muchos problemas, de muchos conflictos, de muchas situaciones, pero más aún, si usted de pronto no quiere también hacer un testamento, bueno, creo que valdría la pena que se asesore y mire, pues que se gaste su dinero también, ¿no? Que disfrute su lana, que disfrute de lo que trabajó, porque bien vale la pena también. Muchas gracias otra vez, así es que los esperamos, recuerden, todos los jueves a través precisamente de nuestras plataformas.